Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a hablar de las armadas de América del Sur y de los destructores, un tipo de buque que ahora mismo no está presente en ninguna armada de América del Sur. ¿Por qué los destructores en los países de América del Sur son una arma naval extraordinaria? ¿Y por qué los destructores, la falta de los mismos, reflejan de facto las pocas capacidades que tienen la armada de los países de América del Sur? Pues muy sencillo, señores. Igual que os digo, por ejemplo, que en la aviación, si tú quieres tener una fuerza aérea de verdad, sobre todo si es un país grande, claro, si es un país pequeñito no, obviamente, pero si es un país grande necesitas aviones bimotor de largo alcance con gran capacidad de carga y por lo tanto de ataque. Igual que os digo que un ejército de tierra necesita disponer de una unidad acorazada completa, carro de combate con pieza de artillería autopropulsada, lanzacohetes que den apoyo, por supuesto, vehículo de combate de infantería que interactúen con los carros y si puede ser apoyado por helicóptero de ataque. Pues igual que en esos dos aspectos hablo siempre de eso, en el tema de las armadas, los destructores son la clave y es lo que te da una armada oceánica. ¿Por qué? Desde el final de la Segunda Guerra Mundial y con la evolución de las armadas, aunque ha habido por supuesto excepciones, básicamente las fragatas se han evolucionado como buques oceánicos, pero de poco porte y destinados a misiones fundamentalmente multimisión, ¿de acuerdo? Muy orientada hacia la lucha antisubmarina, pero generalmente multimisión, es decir, unos buques que sin ser especialistas en nada pueden enfrentar diversas amenazas. De hecho, cualquier tipo de buque, incluso las corbetas, como norma general, pueden enfrentar amenazas tanto aéreas como submarinas. Pero la realidad de los hechos es que los destructores han evolucionado fundamentalmente como buques de defensa aérea de la flota, como buques grandes, pesados, con capacidad de ejercer el control de amplias áreas del océano. Esta capacidad de ejercer el control de amplias áreas del océano es lo que ha convertido al destructor, con permiso de portaaviones, obviamente, si no en el rey de las armadas, sí al menos en la reina de las armadas, porque el rey deberíamos dejárselo obviamente a los portaaviones. En este sentido, ninguna armada de América del Sur tiene destructores, ninguna. Y lo que tenemos que tener muy claro es que en todos los casos de todos los países, quitando Venezuela, por cómo está esa salida ahí al Mar Caribe, y quitando, cosas como Ecuador, que es más pequeñito, como Uruguay, el resto de los países principales, tanto Colombia en el Pacífico, como Perú, como Chile, como Argentina, como Brasil, son países usuarios de destructores de manual. De manual. ¿Por qué? Porque estos países tienen una salida al océano enormemente limpia, Además, teniendo en cuenta las condiciones de su desarrollo del continente iberoamericano y demás, el tráfico marítimo para estos países tiene una importancia enorme, tiene una importancia grandísima. Las redes de carretera, las redes de ferrocarril están muy poco desarrolladas en América del Sur y el transporte marítimo es algo clave para estos países. Y la mejor manera de proteger el transporte marítimo, que también se puede hacer con fragatas, es con destructores, porque los destructores tienen esta capacidad real de poder tener un alcance muchísimo mayor en las operaciones. Seguramente ahora aquí muchos estéis comprendiendo cuando hablo, por ejemplo, de la FREMM italiana, que es un buque con un radar de exploración aérea bestial y sin embargo tiene muy poquita potencia de fuego. Por eso es o una fragata pesada, que se le queda corto el término de fragata, pero el término de destructor también se le queda muy corto, porque realmente su potencia de fuego es muy escasa. Entonces, en este aspecto, tenéis que tener muy claro que países como Argentina o países como Brasil no pueden renunciar a tener destructores si quieren tener una armada realmente oceánica. Porque al final, teniendo fragatas ligeritas, fragatas de 3.000, 4.000 toneladas, que como mucho vas a apoyar con un buque de apoyo a flota, el típico AOR, o el BAC, como llamamos en España, el buque de apoyo al combate, estas capacidades de una flota realmente no va a ser importante. De hecho, yo ya lo he dicho aquí muchas veces, sobre todo en los vídeos que hacemos sobre la Armada de España, que está mucho más desarrollada y capacitada, yo siempre digo lo mismo, una armada hoy en día sin portaaviones no es armada, porque una armada sin portaaviones solo le queda una capacidad real de ataque,
que son los misiles de crucero. Si no, una armada al final es defensiva, no estamos en el siglo XVI. Una armada no se va a poner ahí a 300, 400 metros en el puerto a bombardear el castillo del puerto, porque está muerta. O la armada obviamente ha evolucionado muchísimo y ya desde la Segunda Guerra Mundial y las tácticas de Nimitz en el Pacífico, o tienes portaaviones o no tienes armada. Esto es así. Esto es así, señores, esto es así. Cualquier país que hoy no tenga aviones de combate en su armada, de facto no tiene una armada. Ya está. No tiene una armada. Y además, no solamente eso, cualquier país que, por ejemplo, el caso de España, que tiene aviones de combate, pero esos aviones de combate son aviones de combate subsónicos, que no despliegan misiles antibuque capaces o que sus barcos no disparan misiles de crucero, está justo en el límite de no tener de facto una armada realmente operativa. Porque al final, la función de una armada, ¿cuál es? ¿Cuál es la función de una armada? La función de una armada es proteger y atacar. Ya está. Proteger tus rutas marítimas y atacar al enemigo, o bien en sus costas o bien a la armada enemiga. Esa es la función principal. Al final, la armada, la función que tiene es el dominio de los mares. Imaginad Argentina. ¿Argentina necesita una armada para proteger sus costas de los pescadores chinos? Bueno, pescadores, saqueadores. No, Argentina no necesita una armada para eso. ¿Para qué? ¿Para un buque pesquero? Eso cualquier patrullera de la policía o allí de la prefectura naval, me da exactamente igual, te vale. Te vale, señores. Cualquier helicóptero artillado te vale. Si en el momento que le pegue 2 tiros a un barco, el siguiente no vuelve. ¿Tú para qué quieres una armada? La armada la quiere por si tu helicóptero le pega 2 tiros al barco, cuando venga la armada china a proteger a sus pesqueros, está ahí la armada argentina para decirle mis aguas son mis aguas. Y tiene 2 opciones, te vas de ella por las buenas o te vas de ella por las malas. Para eso quieres una armada. ¿Y cómo vas a hacer eso? Con buques de combate de superficie, que a lo máximo que te van a poder disparar un misil van a ser a 40-50 kilómetros, porque a partir de ahí no van a poder disparar el misil porque no tienen cómo localizar al barco enemigo por la curvatura de la tierra, que vas a necesitar el helicóptero que te lleve ese misil para poder atacar a 80, 90 o 100 kilómetros, y que sea el helicóptero que te guíe ese misil, y si el helicóptero está guiando el misil, el helicóptero es susceptible de ser localizado por el buque enemigo y derribado como tal. Y obviamente no tiene la misma capacidad de supervivencia un helicóptero ante un misil antiaéreo que un helicóptero, que un avión de combate. Con lo cual el helicóptero tiene muchas posibilidades de acabar destruido. Muchísimas. Por esto, una armada sin aviones no es una armada. No es una armada porque de facto tiene muy poquitas capacidades. Y hoy en día las dos armas claves que hacen que una armada sea realmente una armada, paradójicamente, no son los buques. Lo que hacen que una armada sea una armada son los aviones embarcados y los misiles de crucero. Es decir, aquello que te permite la capacidad de golpear y golpear de verdad. Entonces los destructores en ese aspecto son las armas clave, porque los destructores son los buques capaces de proteger a tu armada y de proteger los activos de tu armada. Si tú, por ejemplo, tienes un portahelicóptero, como es el caso de Brasil, ahora mismo el portahelicóptero brasileño, ¿con qué está protegido? No está protegido con nada. No está protegido con nada. ¿Qué le va a proteger? Las Niterói. Son unos buques muy normalitos. Muy normalitos. ¿Qué le va a proteger al portaaviones brasileño? Las nuevas Tamandaré. No son destructores antiaéreos, son fragatas multimisión equipadas con un buen radar, con un buen sonar y con unos buenos misiles, pero que no tienen una capacidad de defensa de largo alcance. Las Tamandaré no son capaces de dar protección aérea de largo alcance a la flota, con lo cual estaríamos en la realidad de que aviones de combate del enemigo podrían estar volando en una misión alto, sin necesidad de bajar, ¿de acuerdo? En una misión alto, podrían estar volando con un buen radar, por ejemplo Eurofighter, señores, con su Captor puede estar volando a 8000 pies, encender el Captor, localizar a la Tamandaré y mandarla a un misil antibuque. Y ahora, ¿qué puede hacer la Tamandaré al respecto? Absolutamente nada. Absolutamente nada, porque su radar, su radar está por detrás del Captor. Es que ni siquiera va a localizar a Eurofighter. Y aunque le pueda localizar, porque el Eurofighter entre dentro de su rango de localización, la Tamandaré
no tiene misiles para derribar un avión a 120 kilómetros. Es así. Con lo cual, el Eurofighter ni siquiera tendría necesidad, como por ejemplo con la Fren italiana, o como si montan finalmente las TR-30, claro está, o como por ejemplo con la clase Aegis y los SM-2, pues ahí no tendría la necesidad ni siquiera de hacer un ataque a baja cota. Ahí directamente le valdría con ir a alta cota, disparar su misil y volverse tranquilo y a resguardo a casa. Porque incluso puede entrar dentro de la zona de acción del radar del buque, incluso puede entrar dentro de la zona de acción máxima del alcance de los misiles de las fragatas, de las futuras fragatas brasileñas, que no le va a pasar nada, porque aunque entre un poquito, cuando quieran lanzar el misil, el Eurofighter solo se tiene que dar la vuelta. Además, Eurofighter es un avión extraordinario, ni siquiera necesita activar, romper la barrera de sonido, activar la postcombustión del avión para romperla. Tiene capacidad de supercrucero, sin necesidad de activar el propio avión, de tirar más de los motores, de pedirle más los motores y por lo tanto de consumir más combustible. Y en este caso, ya solamente con la capacidad de supercrucero, sin necesidad de tirar de los motores, pues puede imaginar que aunque dispare el misil, no le va a hacer ni cosquillas, porque cuando el misil llega donde estaba originalmente Eurofighter ya está en la otra punta de la península. Es así de simple. Con lo cual, en este aspecto, podéis ver por qué los destructores son tan importantes. Los destructores son... O sea, le vas a poner ahí en la puerta del avión, del helicóptero en este caso, o le vas a enganchar ahí en la aleta del helicóptero una minigun de forma lateral. Es la realidad, señores. ¿Qué capacidad tiene cualquier armada ahora mismo de proteger las rutas marítimas? Pues muy poquita. Muy poquita. En primer lugar, porque no son casi ninguno de ellos, quitando la Tamandaré, casi ninguno de ellos son buques modernos ahora mismo. Son buques que tienen una firma radar enorme. Por lo tanto, son buques que a cualquier aviación enemiga le va a dar la risa con ello, porque lo va a ser extremadamente sencillo localizar y destruir. Son buques antiguos, buques de los años 70, de los años 80, buques pensados para otro tipo de guerra que con los medios, los radares y los sistemas de hoy en día, pues básicamente es como uno con una espada que se enfrente a uno con una pistola. Pues ya vas a saber cuál es el resultado. Y la espada siempre puede decir, oye, mira qué espada más brillante tengo, sí. Venga, ve preparando la caja de pino, campeón. Pues esto es exactamente igual, señores. Si las armadas de América del Sur quieren crecer, necesitan dotarse de una flota de destructores. ¿Y qué destructores hay? Bueno, hay que ver el contexto de cada país. En primer lugar, contexto geopolítico. En segundo lugar, contexto económico. Claro está, a todos nos gustaría tener, por lo menos a mí me gustaría tener, la clase Sellón el Grande de Corea del Sur, para mí lo mejor que hay y además con una diferencia bestial. Otra cosa es que te la puedas pagar, ¿de acuerdo? Destructores hay bastantes, dentro de lo que hay bastante. Japón tiene bastante desarrollo, aunque Japón con la clase Kongo, luego vino la clase Atago y luego vino la clase Maya. En realidad no dejan de ser evoluciones, no dejan de ser bats que los cambian el nombre y demás y la fisonomía del buque, pero en el fondo son evoluciones más que un desarrollo completamente diferente uno de otro, y son todos basados en el Aegis. El caso de Corea del Sur, lo mismo, sus destructores son basados en el Aegis. España, sus destructores son de la Aegis y el resto de países son los que los porta España, Noruega o Australia y demás. Con lo cual, más que destructores como tal, lo que habría son sistemas. Y tenemos en Estados Unidos el Aegis. Estados Unidos va a vender el Aegis a América del Sur, en principio nunca. Pero claro, con la llegada de Trump ya no sabe uno qué va a pasar. Es lo malo de Trump, que lo que hasta ahora eran directrices generales, pues se puede cambiar absolutamente todo. En principio, Estados Unidos no va a venderle ni el Aegis, ni el F-35, ni un Virginia, ni el Tajaz, ni ninguno de estos sistemas estratégicos a ningún país de América del Sur. Pero con Trump todo puede pasar, todo puede pasar. De hecho, ya ha pasado, ya he vendido el F-35 a Emiratos Árabes Unidos. Luego, cuando vino una administración que no es como Trump, sino que es una administración más dogmática, esa venta la anuló. Emiratos Árabes Unidos no pinta nada con un F-35, la anuló. Pero Trump la hizo. ¿Qué pasa con el tema de Europa? Europa te puede ofrecer con sistemas propios los franco-italianos de la clase Horizon, que estáis viendo en vuestras pantallas, te puede ofrecer los Type 45 británicos,
que van con un radar que es evolucionado de la clase Horizon, ¿de acuerdo? No es propiamente británico como tal, y te puede ofrecer, que es el EMPAR, que es el mismo que monta la FREN. Como veis, al final hay un radar y a partir de ese radar se han diseñado y fabricado y producido diferentes versiones de buques. Y luego tenemos el sistema APAR, que es el que monta Alemania y el que monta Holanda, que para mí pues es, como pasa con otros muchos sistemas, los que menos fama tiene, pero que tiene unas capacidades y unas prestaciones realmente importantísimas. Y ya fuera de Europa, fuera de estos sistemas que os estoy ofreciendo y que estoy acompañando a imágenes, aquí veis por ejemplo el APAR montado en un destructor holandés de la clase 7 provincias, pues por cierto, este destructor fue el que yo defendía cuando hice el vídeo sobre la Armada Argentina para la Armada Argentina. Como veis, yo no me contradigo. Yo, al contrario que muchos canales argentinos, no necesito hacer un vídeo y a los 6 meses eliminar ese vídeo porque estoy diciendo otra cosa distinta. Pues fuera de Europa y fuera de la égide de Estados Unidos no hay mucho más. Rusia no tiene nada y solo te quedan dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones? La India con el Calcota y su posterior variante que no me atrevo a pronunciar, es en primer lugar, y en segundo lugar China con sus modelos chinos, que no sé yo si están muy interesadas o no en exportar. Y luego, claro, llega el componente económico. Un destructor, pues el más barato va a ser la clase 7 provincia, que te va a salir por 600 y pico millones, el más barato. Pero claro, ahora la pregunta es, ¿cuántos países de América del Sur pueden pagarlo? Bueno, aquí hay que tener presente una cosa. No es cuántos países de América del Sur pueden pagarlo, es cómo destinas tú el presupuesto de defensa, ¿de acuerdo? Porque no es lo mismo que tú destines un 2% a un 1,5, por ejemplo, pero no es lo mismo que tú destines un 2% y la inmensa mayoría de tu dinero se vaya para el ejército de tierra que se vaya para la armada, ¿de acuerdo? Teniendo presente cuáles son las realidades económicas y teniendo presente cuál es el presupuesto, la inmensa mayoría de los países podrían tener destructores. Argentina, por ejemplo, podrían tener destructores. En el vídeo que yo hice sobre la armada, no recuerdo exactamente ahora mismo, pero eran 4 o 5 destructores lo que salían para Argentina. No recuerdo exactamente la cifra, pero eran 4 o 5, con lo cual bien. En ese aspecto para Argentina bien. Brasil puede tener lo que quiera, ya lo he dicho 1.000.000 de veces. Brasil puede tener lo que quiera. De hecho, para mí Brasil es uno de los países que más me enfada del mundo, porque siendo un país que podría tener de todo, prácticamente no tiene de nada. Siendo un país que debía luchar por ser una potencia mundial, pues casi que no lucha ni siquiera por ser una potencia en América del Sur, que ya se da por supuesto, pero es que tampoco es que se esfuercen por serlo. Chile y Perú estarían ahí. Chile y Perú ahora mismo, con el Producto Interior Bruto que tienen, o hacen una salvajada y te marcan un Israel y se van a un 7% de defensa, o Chile y Perú quedarían muy complicado el tema de tener destructores, muy complicado. Más allá de cuestiones políticas como es el Aegis y demás, las cuestiones económicas, por ejemplo, imagínate que te venden el Aegis. Pues la clase San John el Grande son 900 millones, algo más de 900 millones la unidad. Es un precio que se escapa para la Armada chilena y la Armada peruana, para sus fuerzas armadas. Como mucho, haciendo un gran sacrificio económico podrías tener uno, pero tener uno de algo, ¿para qué te sirve? Si ni siquiera te puede garantizar que lo vas a operar. Entonces Chile y Perú quedarían muy limitados en este aspecto. ¿Y qué pasa con el caso de Colombia? Por cierto, hago un paréntesis, no seáis cabrones. Hombre, no, yo si fuese boliviano, los chistes sobre la Armada boliviana no me sentarían bien. Entiendo que haya pique y demás, pero realmente no me parece bonito. No voy a eliminar a nadie por hacerlo, siempre que se haga con respeto yo no elimino ningún comentario, pero realmente no sé qué sacáis con hacer ese tipo de chiste. A mí personalmente no me gusta, pero bueno, es una cuestión personal. Cierro paréntesis. En el caso de Colombia sí que, por ejemplo, con una clase, si apostase por su defensa, que no es el caso, con una clase tipo de Ceben Provinciano, si vendiesen el Aegis con las F-100 española, que te van a salir por unos 600 millones, pues quizás sí podría tener al menos un par de ellos, incluso 3 destructores. Pero como veis, la realidad económica es la que es, no solamente la política, sino la realidad económica. Países, el caso de Chile, mira un mapa de Chile, tiene una salida, en primer lugar, inmensa, pero en segundo lugar, extremadamente limpia, al océano. Es un país que necesita destructores de manual, que no tiene. Perú tuvo el Almirante Grau, ese crucero, que si no me equivoco venía de Holanda, me parece, si no me equivoco era ex-holandés.
y ahora mismo ya solamente se ha quedado con las Lupo y las Carvajal, que básicamente una es una derivada de la otra, la peruana de la italiana. Argentina, bueno, Argentina tiene destructores, sí, destructores de aquella manera, destructores que tienen la misma capacidad de combate que las corbetas españolas de la clase Avante, pero bueno, se llama destructor, pues ya está, tampoco es el vídeo para hablar de ello. Pero Argentina sí que podía tener algunos más y Brasil sí que podía dotarse de 2-3 escuadrones de destructores sin despeinarse perfectamente. Como veis, ya son más cuestiones de la propia política de defensa del país y lo que destina a defensa que no de la propia realidad de la Armada. Y es lo que yo siempre digo, si tú piensas como un pobre, vas a ser pobre toda tu vida. Si piensas como un rico, nadie te va a decir que vas a ser rico, pero al menos no vas a tener la mentalidad de pobre. Y ese es el primer paso para dejar de ser pobre. Cuando hay alguien que dice, no, mi país no puede tener esto, muy bien. Probablemente tú seas una persona que vive en los árboles. Y por eso te piensas que los demás vivimos también en los árboles y no somos capaces de hacer cosas diferentes. Pero sí, hay gente que no vive en los árboles y gente que es capaz de hacer cosas diferentes. Y todas las armadas de América del Sur, todas las armadas hispanoamericanas o iberoamericanas, y aquí ya con iberoamericanas incluimos a la brasileña, todas y cada una de ellas, quitando casos muy puntuales como el ecuatoriano o el uruguayo, necesitan destructores. Y el primer paso para tener destructores y tener una capacidad real de proteger tu espacio marítimo y de proteger tu ruta de abastecimiento es que los ciudadanos de esos países crean que su armada tienen que tener destructores. Es el primer paso. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.